Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Hola, buenas tardes, Yami. Malén, Daniela, Melu, Esteban, Valentina, Fede, Mica y todos los que se van sumando, que son bastantes hasta ahora. Marcos, Alfonsina, Facu, Mailí, Victoria, perdón, Estefano, Mago. Trataré de saludar a todos, incluso al amigo Darío Gramajo, que recién se incorpora, María Sol, Juli, bueno, a todos y a todas, buenas tardes. Es un placer empezar a dictar la materia de Sociología General. Lamentablemente, los docentes nos gusta estar en el aula, nos gusta tener un ida y vuelta con los estudiantes, porque es una profesión que justamente ayuda a intercambiar opiniones, puntos de vista sobre lo que vamos a tratar de abordar durante el cuatrimestre. Pero las condiciones especiales producto de la pandemia, de esta cuestión sanitaria, ha hecho que tanto ustedes como nosotros tengamos que aprender a convivir de alguna manera con con la tecnología. Seguramente la mayoría de los que están ahí son muy jovencitos, así que están mucho más, permítanme el término, ducho con el uso de la tecnología. Y para quienes estamos un poquito ya más grandes, tener que aprender de algunas cuestiones de la tecnología nos ha llevado un tiempo, pero bajo el interés siempre de poder satisfacer lo más rico que es de la docencia, dar clases. Así que bienvenidos a todas y todas. Y esta materia, que es una materia cuatrimestral, como ustedes saben, hasta tanto no tengamos algún tipo de directiva diferente, vamos a dictarla de manera virtual. Así que todos los jueves de 18 a 19 más o menos vamos a estar por esta plataforma para dejarles algunas reflexiones respecto al contenido de la asignatura. Dicho esta pequeña introducción, me presento, soy Ramón Monteiro, soy profe de la cátedra desde que se inició la cátedra junto con los otros colegas, y conmigo van a tener las clases teóricas, como recién les dije, a través de esta plataforma, pero también va a haber otros profes con los cuales ustedes van a trabajar las clases prácticas, y el equipo está compuesto por 4 profes de comisiones de trabajos prácticos, que son los responsables, la profesora Milani, más conocida como TT, así que los que trabajen con ella, seguramente ella misma le va a decir que la llamen TT, la profe Laura Escudero, Daniela Fuentes, que es otra de las profes, y el profe Gramajo.
en términos de ordenamiento de la materia, hola Dani, en términos de la materia, del ordenamiento de la materia, ustedes primero se han inscrito en la materia y nosotros vamos a seguir una lógica que lo hacemos desde hace muchos años. Los alumnos son divididos de la siguiente manera. Los alumnos de la carrera de la licenciatura en ciencia política van a trabajar los trabajos prácticos con el profesor Gramajo. Los alumnos del profesorado van a trabajar con la profesora Laura Escudero. El resto que son de la carrera de abogacía, el resto que son alumnos de la carrera de abogacía, van a ser divididos en partes para la profesora Tete y para la profesora Daniela, y los alumnos que sobren en términos de cantidad, para que sean más o menos parecida a la cantidad de personas por comisiones, van a ir a completar las comisiones de la profesora Escudero y de una... Bueno, estamos de nuevo por acá, disculpen que se cortó, pero son estas cuestiones de la tecnología. Esperemos que podamos tener una conectividad buena. Entonces les decía que la organización está... perfecto, gracias Valentina. Entonces les decía que la organización de las comisiones, los alumnos de Ciencias Políticas con el profe Gramajo, más un grupo de estudiantes de abogacía, los alumnos pertenecientes al profesorado con Laura Escudero, más un grupo de alumnos de abogacía, y los alumnos, el resto de abogacía va exclusivamente con Daniela Fuente y con Tete Milán. Esto lo hacemos todos los años de esa manera, así que en ese sentido no hay muchos inconvenientes, porque lo único que hemos hecho es aprovechar, sí, gracias Manu, solamente que se me había cortado la conectividad. Decía que en ese sentido no hay muchos problemas porque lo hacemos todos los años. Lo único que vamos a hacer ahora es utilizar una forma virtual. Así que cada uno de las comisiones, después las profesoras le van a dar la plataforma por las cuales van a trabajar y los días que van a trabajar con los profe en las comisiones prácticas. Lunes, miércoles y jueves, en distintos horarios, van a tener asignado a la asignatura de sociología. En consecuencia, la división de las comisiones las hacemos de acuerdo con las carreras. Gramajo, el profesor Gramajo, con los de la licenciatura de Ciencias Políticas, más se complementa con los alumnos de abogacía, la profe Escudero con el profesorado, más alumnos de abogacía, y la profe Tete y la profe Dani con alumnos de la carrera de abogacía. Dicho esto, también quiero señalarles que debido a la complejidad que significa este tipo de trabajo virtual, hemos
también dicho que, y creo que lo dijimos y lo pusimos en la página, que no hay muchas posibilidades de cambiar de comisión, porque si no se nos va a armar un lío bastante grande para poder organizar. Así que eso es en términos organizativos. Lo segundo que quería decirles es que ustedes van a encontrar el programa de la materia puesto en el Drive, y habrán observado, si ya lo leyeron, que hay un punto del programa que nosotros, por recomendación de las autoridades, hemos llamado cursado excepcional por contexto sanitario del año 2020. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por una cuestión administrativa, presentamos el programa que normalmente damos en la materia, pero debido a las condiciones excepcionales que nosotros estamos atravesando, la materia, a diferencia, por ejemplo, de los años anteriores, va a tener una sola evaluación allá al final del mes de octubre o principio de noviembre. Y en ese pequeño apartado que tienen ustedes en el programa, van a poder ver también las condiciones para la regularidad de los alumnos en esta materia. Ahí ustedes van a encontrar que, debido, insisto, a la virtualidad con la cual estamos trabajando, para obtener la regularidad de la materia o acceder a la condición de estudiante no regular, van a tener que hacer entrega del 80% de las actividades que los responsables de las comisiones de trabajos prácticos les sugieran, y además de ese 80% de actividades entregadas, van a tener una evaluación donde se va a incorporar lo que se trabaja en las comisiones de trabajo práctico, más las clases teóricas que yo dé los días jueves. Todo lo demás forma parte de la cuestión más formal, y eso ustedes ya lo saben, que por reglamento las evaluaciones se aprueban con 5 puntos, y el que no alcanza los 5 puntos tiene la posibilidad de tener una evaluación recuperatoria. Pero quería dejarles dicho esto porque si bien está plasmado en el programa, digo, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, no solamente las condiciones de trabajo, sino también el momento de la evaluación, diríamos, de parcial allá a final del mes de octubre o principio del mes de noviembre. Dicho esto, he visto que hay bastantes comentarios, pero algunas de las cuestiones que he estado leyendo las pueden ir sacándose las dudas con los responsables en las comisiones de trabajos prácticos, porque con eso, al ser mucho menor la cantidad de personas, pueden llegar a tener un tipo de intercambio mucho más fluido que por aquí. Sí, decirles que la materia es una materia cuatrimestral, y que, insisto con esto, hasta tanto no haya una definición distinta en el campo de lo político y lo académico, nosotros vamos a seguir trabajando en términos de la virtualidad como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, cualquier otra duda respecto a los términos de organización y cualquier otro en términos vinculados a la cuestión de cómo van a trabajar los trabajos prácticos y todo eso, los profes responsables de cada una de las comisiones van a colgar las listas de dónde va cada uno de ustedes, y luego, según el horario y el día,
se pondrán en contacto y avanzarán en términos de lo que considera el profe para el momento. Siempre, y voy a recalcar bastante, estamos en una situación totalmente extraordinaria. Esta clase que yo la tendría que dar o en el aula mayor o en alguno de los anfiteatros, la estoy dando aquí con casi 250 participantes, y probablemente las dudas que ustedes podrían tener en un aula presencial puedan resultarle más complicado en este momento resolverla, pero para que lo anoten, para que lo subrayen por ahí, yo los días martes, a partir de las 3 de la tarde, me voy a, permítanme el término, colgar un rato en esta plataforma y podemos intercambiar y que ustedes también se saquen las dudas. Es decir, mi clase de consulta, que debería hacerla en mi cubículo, la voy a hacer por acá los días martes a las 3 de la tarde. Obviamente que no es obligación estar, pero si hay alguno que tenga algún tipo de dudas, yo voy a estar aquí, sí, 15 horas. Yo voy a estar por aquí y conversaremos. Así que están obviamente todos invitados para que vengan y participen un rato si están por su casa y tienen alguna duda sobre lo que vamos diciendo. Dicho esto, vamos a la materia propiamente dicha. Es una materia cuatrimestral, es una materia que consta de 6 unidades. El programa, ustedes que van a tener ahí, van a encontrar las distintas unidades y también van a encontrar la bibliografía correspondiente a cada una de esas unidades. Los teóricos, como ustedes saben, las clases teóricas suelen ser más general, entonces sirven para definir y sacar algún tipo de dudas que puede haber en el material de estudio. Pero el material de estudio específico sobre la unidad lo van a trabajar también con los profes en las clases prácticas. Así que es una materia de 6 unidades con una evaluación parcial final. No tiene promoción esta materia, y mucho menos en esta condición, porque sería bastante difícil llevarla a cabo. Así que la condición de regularidad, como dije, 80% de las actividades que están previstas por los trabajos prácticos, más la evaluación que consiste en la incorporación de los trabajos prácticos y las clases teóricas. Dicho esto, voy directamente a tratar de presentar los primeros esbozos de esta materia. Entre paréntesis, antes de avanzar, las clases o los encuentros, mejor dicho, más que una clase, los encuentros no van a durar mucho más de 50 minutos porque es bastante difícil mantener la atención en un grupo virtual. Ya de por sí es bastante difícil mantener la atención en un aula. Imaginemos que aquí, que ustedes solamente me miran a mí, mantener la atención más de una hora es bastante complicado. Así que vamos directamente a la cuestión que nos atañe, que es la materia de sociología, o mejor dicho, el análisis de lo que significa la disciplina de la sociología. Y como ustedes podrían ver ahí en el primer capítulo, en la primera unidad, siempre hay que tratar de arrancar. Los materiales están colgados también en la página. Uno, para analizar la sociología, se tiene que por lo menos retrotraer al siglo XVIII, siglo XIX, que es un poco el momento histórico, político y cultural donde
que nos permita reconocer cuál es el contexto en el cual aparece esta disciplina tan particular que es la sociología. Digo que son los siglos XVIII y los siglos XIX los momentos particulares donde hay que situarse para comprender la emergencia de la sociología. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que ocurría en ese momento en la humanidad? Se estaba dando un cambio de época, un cambio de lo que se denomina un clima de época diferente, es decir, un cambio de época que implica cambios vertiginosos en el mundo. A ese cambio vertiginoso que se daba en el mundo, sobre todo en Europa, se lo suele llamar modernidad. ¿Qué es la modernidad? Es un proceso político, cultural, social, ideológico, también religioso, que pone en cuestión, pone entre signos de pregunta todo lo que venía desde el mundo medieval. Por eso es importante contextualizar, situarse en ese momento para reconocer el momento histórico del surgimiento o emergencia de una disciplina tan particular como es la sociología. Y entre esas cuestiones importantes que hay que tener en cuenta es que es un momento en el cual comienza a prevalecer el uso de la razón para entender el mundo de la vida. Esa razón que no es que no se la utilizara, sino que ahora, como consecuencia de todos los cambios que recién mencioné, comienza a ser fundamental para, entre otras cuestiones, tomar distancia del mundo venido de la religiosidad, del mundo venido de la Edad Media. Entonces, con la razón instalada como el elemento fundamental, lo que se quería perseguir o lo que se buscaba era que la sociedad podía ser entendida ahora a partir de observar y experimentar los acontecimientos de la vida social. Fíjense que estoy usando dos conceptos que no vienen exclusivamente o inicialmente del campo de las ciencias sociales, sino que vienen del campo de otras disciplinas que estaban allá a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mucho más desarrolladas que el campo de las ciencias sociales, como por ejemplo la matemática, la física, la biología o lo que fuere. Entonces, los primeros pensadores del campo sociológico, que ni siquiera se llamaba sociología en ese momento, empezaron a tener en cuenta cuestiones totalmente alejadas a lo que nos venía proporcionando el mundo medieval. Y una de las cuestiones fundamentales es el uso de la razón para entender el mundo de la vida social. Porque en el fondo, y ya lo vamos a ver con mucho más detalle, en el fondo, para los intelectuales de ese momento, la sociedad podía ser entendida como las otras ciencias desarrolladas en ese momento a través de un conjunto de leyes. Y, como ustedes saben, las leyes son un conjunto de explicaciones más o menos coherentes que iban a permitir
a partir del uso de la razón, observar, experimentar y acumular datos sobre lo que era el mundo en ese momento. Pero además, para entender el surgimiento de la sociología, uno debería hacer caso por lo menos a 8 dimensiones que la literatura propone o por lo menos sugiere considerar. Yo se las voy a mencionar a las 8 dimensiones y después las vamos a ir desarrollando. La primera de esas dimensiones es la ilustración. Algo ya dijimos. La segunda es el proceso de urbanización. La tercera de esas dimensiones es la perspectiva o la ciencia del socialismo. La cuarta dimensión a tener en cuenta son los derechos de la mujer, que son hoy muy reivindicados y con todo derecho, por supuesto. El quinto elemento, la quinta dimensión a tener en cuenta es el cambio religioso que se produce en la sociedad. La sexta característica tiene que ver con la ciencia, con el desarrollo de la ciencia. La séptima refiere a las revoluciones políticas del momento y la octava a la revolución industrial. Entonces, esas 8 dimensiones, de alguna forma, vienen a dar sustento al contexto histórico donde la sociología comienza a tomar cuerpo como un campo disciplinario autónomo. Ilustración, urbanización, socialismo, derechos de las mujeres, cambio religioso, desarrollos de la ciencia, revoluciones políticas y revolución industrial. Respecto de la ilustración, algo ya hemos dicho, es el clima de época por excelencia, es el momento en el cual el ser humano, dijera Kant, abandona la edad de infancia para tomar las riendas de su vida. Y es un momento, el de la ilustración, o iluminismo, ustedes también lo pueden ver como iluminismo, donde prevalece el uso y la búsqueda del conocimiento y de la verdad fundamentalmente a partir de la razón. Esto, que hoy nos puede resultar, si se quiere, hasta anticuado, fue uno de los ejes fundamentales desde donde el mundo del siglo XVII y siglo XVIII iba cambiando en términos del uso de la razón como el eje fundamental para conocer. En consecuencia, ahora van a decir los iluministas, el análisis de la realidad del mundo debe ser a partir del uso de la razón para conocer y encontrar la verdad. Porque ahora la verdad ya no es metafísica, no es especulativa, sino que es una verdad basada fundamentalmente en la experimentación y en la observación de los fenómenos sociales. Por eso, muchas veces a la sociología se la denomina como una ciencia empírica, es decir, una ciencia que nos permite encontrar no solamente el fenómeno en la sociedad, sino también explicarlos a través de distintos procesos metodológicos y teóricos. Ese es el primer elemento fundamental, porque
además los iluministas creían que todo lo que venía del mundo medieval atrasaba en la evolución y en el desarrollo de las sociedades. Por supuesto que los iluministas, y ahí podemos encontrar muchísimos autores, tanto que van desde el propio Marx hasta el propio Comte, que ya lo vamos a ver mucho más adelante, o el propio Saint-Simon, que es un poco el precursor inicial de todo esto. También es cierto que los iluministas no tenían, por decir de alguna manera, el terreno totalmente para ello, sino que había pensadores, había instituciones que consideraban que los cambios que se estaban produciendo en la sociedad eran cambios que afectaban, entre otras cosas, al orden y a la organización de la vida social. A ese grupo de autores que consideraban que el proceso de modernización iba a traer más consecuencias negativas que positivas, se los denominó contrailuministas, contrarrevolucionarios o lo que fueren, que veían que el mundo cambiaba y que el mundo iba hacia un proceso de destrucción. Y entonces, apegados a la idea de que el mundo feudal era el mundo perfecto, tenían la pretensión de hacer, de que volviera de alguna manera a consolidarse las instituciones medievales. Sin embargo, salvo grupos pequeños, no había forma de parar, diríamos, el cambio que generaba el proceso de modernidad y que los iluministas también lo llevaban adelante. Esa disputa propia de cualquier disputa en el campo social es fruto de visiones, de perspectivas, de forma de entender la realidad. Otra de las dimensiones que hay que tener en cuenta para el análisis de las condiciones de surgimiento de la sociología como campo disciplinario es el proceso de urbanización. Subrayenlo. Primero, iluminismo. Ahora, urbanización. Pongan 1 o 2 o lo que más les guste, de manera tal que les quede un poco bien claro para ustedes. Este proceso de urbanización, que no es novedoso en ese momento, sino que es un proceso importante porque implicó que grandes masas de ciudadanos, de personas, se movilizaron de las zonas rurales a las ciudades. Esta movilización, esta migración de las zonas rurales a la ciudad trae consecuencias. Imaginemos que en Europa, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, se movieron millones de personas. Lo mismo ocurrió en países latinoamericanos, sobre todo a principios del siglo XX. Millones de personas se movilizaban de las zonas rurales a las ciudades. Una de las consecuencias es que se transformó la ciudad. La ciudad pasó de ser pequeños lugares de asentamiento a grandes megápolis donde convergían miles de personas. Y ese proceso migratorio, entre las cuestiones interesantes que hay que reconocer, es que genera no solamente una ciudad mucho más amplia, mucho más grande, donde, entre otras cuestiones, generan hacinamientos, falta de recursos sanitarios, etc., sino que además
sino que además se produce una ampliación del espacio público. Anoten esto, porque es importante, porque la urbanización como proceso migratorio es importante, pero lo más importante es ver cuáles son las consecuencias que ese proceso urbanizador trajo. Grandes masas de personas moviéndose, transformación de los límites de la ciudad y de la infraestructura de la ciudad, y también la ampliación del espacio público, entendiendo por espacio público un lugar donde se discute la cosa pública o común a todos. No nos olvidemos que hasta el siglo XVI, por ejemplo, la discusión en el espacio público era muy reducido. Es más, el espacio público era un espacio público restringido fundamentalmente a una élite. Con el advenimiento de grandes sectores de población hacia la ciudad, era necesario sí o sí reconocer que ahora el espacio público es un espacio de debate y de fluidez mucho más complejo que el que tenía hasta ese proceso de urbanización. Escritos como los de Habermas nos ponen muchas veces en línea en este pensamiento. Habermas es un autor que seguramente ustedes han leído o lo leerán a través de su carrera, pero es muy importante para reconocer cómo se dan esos procesos de ampliación del espacio público, sobre todo en la Europa del siglo XVIII y siglo XIX. Esto es importante porque pone además la necesidad de repensar cómo va a ser a partir de ese momento la ciudad, el espacio público y cuáles van a ser las condiciones en las cuales esos seres humanos van a vivir producto de la movilidad migratoria que habían llevado a cabo. El tercer elemento o dimensión importante a tener en cuenta es el surgimiento de la ideología del socialismo. Nosotros vamos a tener una unidad específica sobre el pensamiento de Marx, que es de alguna forma el exponente por excelencia de este tipo de perspectiva. Pero, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Tenerlo en cuenta en este momento, porque la sociología también se nutre de este tipo de perspectiva. Aun cuando Marx no era sociólogo, Marx era filósofo, era economista, pero lo que no era sociólogo. Pero forma parte del clima cultural de época y también uno puede decir que forma parte de los iluministas. Y en ese sentido, la ideología del socialismo es, de alguna manera, una reacción no solamente ideológica, sino también política y, si se quiere, cultural, frente a lo que iba emergiendo con mucha fuerza, que era la consolidación del sistema capitalista, a través del proceso de industrialización que ya vamos a ver en un ratito. Entonces, también hay que tener en cuenta el tema del socialismo como uno de los factores que hacen a las condiciones de emergencia de la sociología como campo disciplinario. No voy a entrar en detalle porque lo vamos a trabajar más adelante ya cuando trabajemos a Marx propiamente dicho. Simplemente decir que el socialismo es una expresión política, es una expresión económica, es una expresión, hasta si se quiere, cultural e ideológica, que viene a contraponerse a las situaciones negativas que generaba
el sistema industrial y capitalista que cada vez tenía más fuerza. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, si no hay dudas, avanzo. Gracias, María. Bien, Valen. Está bueno que hayas leído. Está bueno que hayas leído. Siempre es importante venir con el texto leído. Gracias, María. Gracias, Has, Brenda y todos los que ustedes están ahí. Si por ahí no los nombro a cada uno de ustedes porque son muchos. No es que no los lea, los voy leyendo. Entonces, el cuarto de los elementos, de las dimensiones, tiene que ver con el lugar de la mujer en la sociedad. Esto hoy es mucho más fácil de palparlo, mucho más fácil de entenderlo. Pero imaginemos siglo XVII, imaginemos siglo XVIII, cuál era el lugar de la mujer en ese momento, qué posibilidad tenía la mujer, por ejemplo, de acceder al conocimiento, qué posibilidad tenía la mujer de escribir parte de la historia de la sociología. Entonces, el lugar de la mujer, y muy bien lo dice Habermas en la introducción en la introducción del año 1989 a su libro Estructura de la Opinión Pública, que es su tesis doctoral. Él, en ese prefacio, que no deben ser más de 15 páginas, toma algunas de las críticas que le hacen tanto historiadores como filósofos, y dice, entre otras cuestiones, que tienen razón los filósofos y los historiadores que cuando le hacen una crítica de que él ha dejado de lado el papel de la mujer en el siglo XVII y siglo XVIII. Y él se excusa, por supuesto, diciendo que no es un historiador y que como consecuencia de eso tuvo que rever algunas cuestiones, y bien lo deja plasmado en esas 10 o 15 páginas del prefacio del libro. ¿Por qué? Porque, insisto con esto, hoy los derechos de las mujeres son mucho más visibles, por decirlo de alguna manera, por utilizar un término mucho más moderno, contemporáneo, pero en el momento en que emergía o estaba emergiendo el campo disciplinario de la sociología, el lugar de la mujer en la sociedad era totalmente distinto, estaba mucho más concentrado en la idea de que pertenecía más al mundo privado más que al mundo público, y en consecuencia también hay que tener en cuenta el papel de la mujer, sobre todo cuando ya la sociología comienza a consolidarse, porque muy bien lo dice Ritzer, que es un autor que usted tiene en la bibliografía. Hay, si se quiere, un olvido o un apartamiento de la mujer en el proceso de formación de la disciplina sociológicas. De hecho, para quienes les interese, pueden leer el libro de Economía y Sociedad de Max Weber, que forma parte, diríamos, de los estudios clásicos de la sociología del siglo XX, y que básicamente son recopilaciones hechas por su hija, que es una de las sociólogas de principios del siglo anterior. Pero, sin embargo, va a decir Ritzer que el campo de la sociología ha olvidado o ha dejado de lado a un gran sector como son las mujeres, porque la organización y el ordenamiento del campo disciplinar estaba fundamentalmente hecha por hombres. En consecuencia, hay que reivindicar el papel de la mujer en el proceso de formación y construcción y consolidación del campo disciplinario como la sociología. Pero además hay que tener en cuenta, y eso sí da cuenta no solamente la historia, sino también
la sociología, las luchas que han tenido que llevar adelante las mujeres para ser reconocidas en la sociedad, que tienen que ver con el trabajo fuera del hogar, que tienen que ver con el derecho a votar, que tienen que ver con el derecho a la identidad. Entonces, van a decir los teóricos, y en eso acuerdo totalmente, hay que reivindicar el papel de la mujer en la organización y desde el inicio en la disciplina sociológica. El quinto, quinta dimensión, tiene que ver, anoten esto, con el cambio religioso. ¿Y por qué tendrá que ver con el cambio religioso? Ya habíamos dicho antes que los iluministas estaban totalmente convencidos de que el conocimiento de la vida social se daba fundamentalmente a partir del uso de la razón. El cambio religioso implica, subrayen esto, chicos, un nuevo proceso llamado proceso de secularización. Proceso de secularización. Anoten, tomen nota de esto, subrayenlo. ¿Qué significa este proceso de secularización? Significa que ahora, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, ahora las problemáticas del ser humano, las problemáticas del hombre, de la mujer, son resueltas por la propia acción de los seres humanos. No dependen de cuestiones extras a los seres humanos, como por ejemplo la divinidad. No es que no haya más divinidad en la creencia en la divinidad, no es que no haya más creencias religiosas, porque de hecho, si uno ve, sobre todo en nuestro país, que hasta la propia Constitución de alguna manera consolida la idea del culto. Entonces, no, eso no tiene nada que ver. Las personas siguen creyendo desde el siglo XVIII, el siglo XXI, pero van a decir quienes entienden el concepto de los cambios de la modernidad, es que los problemas del ser humano van a ser resueltos por las acciones del ser humano y no van a estar condicionados a partir de la divinidad. Y este cambio, que es muy importante en la concepción, es un paso de una perspectiva teocéntrica a una perspectiva antropocéntrica, es decir, el hombre en el centro de sus realizaciones. Se lo denomina un proceso de secularización. La secularización es la separación definitiva del campo de lo religioso, del campo de las creencias, para resolver los problemas de la vida de la sociedad. ¿Y cómo se resuelven los problemas de la vida de la sociedad? Ahora van a decir los primeros pensadores del campo de la sociología, utilizando la razón, utilizando la observación, utilizando la experimentación, porque era necesario pensar que hay leyes generales que son parecidas o similares a las de las otras ciencias. Por eso también es muy importante reconocer que este cambio religioso o este cambio en la perspectiva de la religiosidad no es caprichosa, sino que está sustentada fundamentalmente en la necesidad de que el ser humano, en términos genéricos, se haga cargo ahora de sus problemas. Ya dijimos que Kant había dicho que era necesario salir de la etapa de la infancia y transformarse y pasar a una etapa de adultez de la humanidad. Este es un cambio fundamental, el de la cuestión de la secularización. La otra dimensión que hay que tener en cuenta en las condiciones del desarrollo y evolución
de la sociología tiene que ver con la ciencia. La ciencia, sobre todo en la convergencia, no es que no haya habido ciencia hasta el siglo XVII, eso sería un absurdo. De hecho, había disciplinas mucho más avanzadas que la nuestra. La astronomía, la física, la matemática, la biología, la astronomía, eran 5 de las grandes disciplinas que habían logrado un desarrollo totalmente distinto a los estudios de la sociedad. Pero ahora la ciencia no era un problema metafísico únicamente, sino que ahora la ciencia debía ser considerada en términos de qué tipo de, permítanme el término, utilidad le podía dar su uso a la sociedad. Entonces van a decir algunos de los autores que es necesario entender, y eso lo sabemos de Saint-Simon para adelante, la convergencia, es decir, la unión, la vinculación entre la ciencia y los procesos de producción. Porque, como ustedes muy bien saben, la ciencia, no en términos teóricos únicamente, sino en términos prácticos, se va a transformar en técnica, y esa técnica va a colaborar en el desarrollo de las condiciones de producción en el sistema capitalista. Y justamente la revolución industrial viene a ser de alguna manera un ícono fundamental para ver cómo ese conocimiento traducido en técnica se lleva adelante los procesos de producción ahora masificados, porque hasta la emergencia de la revolución industrial en realidad era mucho más artesanal la producción. Lo que cambia con la revolución industrial son los modos de producir lo que vamos a consumir socialmente. Ahora la máquina, por decirlo de alguna manera, viene a suplir la dinámica y también el volumen de producción que se hacía artesanalmente. Y eso ha tenido, obviamente, consecuencias socioeconómicas enormes en la sociedad. Después vamos a ver más adelante que algunos van a decir que esas consecuencias socioeconómicas han sido positivas, y habrá algunos que han señalado que esas consecuencias socioeconómicas no han sido tan positivas, y en el medio aparece la sociología, considerada inicialmente como una ciencia de la crisis. Anoten esto, la sociología como una ciencia de la crisis, o una ciencia de alguna manera que viene a tratar de entender cómo se dan los cambios en la sociedad. Quiero hacer un paréntesis. La sociología como campo disciplinario no tiene ninguna fórmula para poder resolver alguna cuestión de las condiciones sociales. Sí nos ayuda a entender, a comprender, a interpretar y dar los marcos posibles de transformación de una sociedad, pero no es un campo disciplinario únicamente el que puede generar los procesos de cambios socioeconómicos, políticos, culturales o lo que fuere. Lo cierto es que la revolución industrial ha traído consecuencias socioeconómicas muy importantes, y además y paralelamente ha traído la consolidación del sistema capitalista. Ese sistema capitalista de producción que hasta hoy sobrevive, con todas las variantes a lo largo de estos últimos 200 años. Finalmente, aparecen las revoluciones políticas. Tenemos básicamente 2 revoluciones políticas que han sido, diríamos, las fundamentales para comprender el contexto en el cual se desarrolla la sociología como campo disciplinario. La revolución, sobre todo la revolución francesa, que es una revolución que transforma los cimientos de la sociedad feudal
y que puede ser considerado, y hay muchos lo consideran, como una revolución burguesa, porque da las bases del nuevo sistema político, sobre todo en Europa, que después es exportado a todo el mundo. Pero la importancia de la revolución, de las revoluciones políticas en la sociología es que le ha permitido, de alguna manera, no solamente los aportes de los acontecimientos que de por sí son importantes, sino que junto a un conjunto de pensadores, hay teóricos del campo de la política que también han colaborado en el surgimiento y la emergencia de la revolución, de la sociología como campo disciplinario. En síntesis, uno podría plantear que, y lo vamos a ver en las próximas clases, que dentro de los primeros antecedentes importantes que tenemos en el campo de la disciplina sociológica, a por lo menos 3 grandes autores, que ustedes lo van a ver así en profundidad en el texto de Portantiero en cada una de las comisiones. Diríamos que los padres fundadores los antecedentes más remotos, más lejanos del campo disciplinario, lo podemos encontrar a Montesquieu. Es muy interesante leer a Montesquieu porque nos va a permitir reconocer no solamente los cambios de las instituciones y las culturas de una sociedad a otra. Vamos a encontrar a Saint-Simons, que es un poco, diríamos, el precursor, o de alguna manera la base desde donde se plantea la sociología, y vamos a encontrar entre los antecedentes primeros a quien dio nombre a esta disciplina, que es Augusto Comte. Si tenemos tiempo vamos a tratar de analizar sobre todo Simons y Comte en las próximas clases. Y a posterior, sí dejo también ya planteado, vamos a encontrar los 3 grandes clásicos que dan pie y sustento a este campo disciplinario, que son Emilio Durkheim, Max Weber y Carlos Marx. Son los típicos autores intelectuales que hay que tener siempre presente cuando uno analiza la sociología, tanto desde su inicio hasta la actualidad. Quizás sea Weber y Marx quienes más incidencia pueden tener en la actualidad. Quizás Durkheim ha quedado un poco relegado, sobre todo porque ha sido tomado por un autor que nosotros no vamos a ver, que es Parsons, a mediados del siglo pasado, en una versión mucho más distinta de lo que plantea Weber y Marx. Esto es lo que yo quería por lo menos plantear en esta primera clase. Esta primera clase que siempre es introductoria y que me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que hemos dicho y sacarnos y tomarnos 5 o 10 minutos o lo que haga falta para poder sacar alguna duda y después sí ya dejarlos en libertad para que hagan lo que ustedes consideren que tienen que hacer. Así que los escucho. Si tienen alguna duda, escriban y yo trato de responderles. Sí, la Revolución Inglesa, por supuesto, Mica. Solamente que el día ha sido una cuestión medio rápida. Pero efectivamente la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa son, por decir de alguna manera, las más importantes. Las revoluciones políticas de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, que son revoluciones que han tenido una incidencia importantísima en el contexto de Europa del siglo XVII y siglo XVIII.
Los clásicos que yo mencioné son Emilio Durkheim, que ustedes lo van a ver, creo que en la segunda o tercera clase práctica, Carlos Marx y Max Weber. Yo les decía que Marx y Weber son, por decirlo de alguna manera, los que más han perdurado en el tiempo y que siguen teniendo una vigencia bastante importante dentro del razonamiento ya ahora no de la sociología propiamente dicho, sino del conjunto de las ciencias sociales. Tanto para los que estudian abogacía como para los que estudian política o el profesorado, cuando uno lee algunos textos referidos a ese tipo de campo disciplinar y va rápidamente a la bibliografía, y probablemente tanto Marx como Weber estén citados, porque han hecho un camino y una trayectoria enorme en el conocimiento científico de las ciencias sociales. Decía también que Durkheim, por esas cuestiones de la historia, ha quedado un poco más relegado, pero no olvidado, y que quizás su esplendor estuvo de la mano de un teórico que nosotros no lo vamos a ver, que es Parsons, allá a mediados del siglo pasado. La secularización, entendida como ese proceso por el cual el ser humano ahora se hace responsable de sus condiciones de vida. Ya no hay una necesidad de apelar a lo sobrenatural para poder resolver las cuestiones del mundo terrenal, sino que deja afuera ese proceso más de religiosidad, lo cual no significa que haya desaparecido bajo ningún aspecto, sino que el hombre, esa mirada antropocéntrica, hace que sea él quien resuelva los problemas de su existencia. Revolución Francesa e Inglesa, no sé quién es, Pauli. Bueno, bajo ningún aspecto, Claudia. Siempre ha habido, y de hecho hay muchísima literatura sobre el papel de la mujer en la historia. Digo que la organización de la sociología ha quedado relegada en su papel de importancia. No, bajo ningún aspecto. La mujer ha tenido a lo largo de la historia participaciones muy especiales que sería interesante charlarlas en otro momento. Bueno, a ver, creo que no hay ninguna duda más, así que vuelvo al inicio. Sí, claro, Who Me, no sé quién será, pero sí, esos autores, tanto en Derecho como en Economía, seguramente lo han visto, sobre todo a Weber y a Marx, ¿cierto? Bien, me están preguntando por ahí si queda colgada la clase. Si me permite la tecnología, sí, no hay ningún problema. Así ustedes ya la tienen ahí para poder revisarla cuando consideren importante. Por ahora veo que si no hay ningún otro tipo de comentario o alguna duda, no, le digo, bueno, gracias por estar y nos veremos la semana que viene a las 18 horas. No se olviden de anotarse en las comisiones y participar en las comisiones. Como siempre digo, esta es una materia que más que tener memoria necesita de lectura y de reflexión sobre los autores. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.